Hey, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a nuestro programa de hoy, viernes 25 de octubre, y hoy tenemos que hablar acerca de lo que en mi opinión ya es un sinsentido, una exageración en el discurso de la oposición mediática que pues tal parece que no tomó nota de lo que sucedió con esta clase de discurso en todo el sexenio de López Obrador y el resultado que se obtuvo en las elecciones de pues, apenas hace unos poquitos meses con ya ahora la presidenta Claudia Sheinbaum que le da continuidad al gobierno de la Cuarta Transformación. Yo albergaba un poquito la esperanza de que la oposición mediática mediara, reflexionara un poquito, se diera cuenta de que lanzar el amarillismo, el sinsentido, el insulto, pues ya se habrían dado cuenta de que eso no les lleva a ningún buen término. Y entonces a lo mejor ahora sí, muchos de estos analistas, de los cuales no dudo de sus capacidades cognitivas, de su capacidad de análisis, de su capacidad académica, que pudieran subir un poquito el nivel de crítica y aterrizar más en la sensatez, hacer una crítica sensata de todas las cosas que suceden en nuestro país, tanto las que sucedieron en el sexenio anterior como las que están sucediendo hoy en día, y ya abandonar este discurso de del terrible mal para México, la tragedia, el apocalipsis, y ya centrarse en cosas mucho más sensatas que quienes simpaticemos o no con Morena podamos entenderlas y también asumirlas como, bueno, tal vez por ahí tienes un poquito de razón en esto que estás diciendo, y pero eso se logra solamente cuando el discurso de oposición se aleja de los adjetivos, del insulto, de la descalificación, de la exageración. Y hoy lo que te quiero mostrar son dos ejemplos de exageraciones tremendas, ya que incluso atentan contra la inteligencia de cualquier persona, aunque no tenga que ver nada con el contexto mexicano, porque ya usan términos totalmente disparatados a la circunstancia mexicana. Primero vamos a hablar acerca de un personaje de nombre Alfredo Figueroa, que se lanza con una acusación que ahorita vas a ver en su video. Él es colaborador del programa de Carmen Aristegui y ahí expone esta opinión que la vera verdad, simplemente nosotros lo que haremos será ver la definición del concepto que él utiliza y darnos cuenta si realmente eso podría aplicar al gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Y después vamos a ver un tuit de Claudio X González que pues la mera verdad sigue en el mismo tenor del insulto, ya sabes a lo que me refiero, y que además hoy se ha llevado su barrida desde la mañanera por la mismísima doctora Claudia Sheinbaum y también lo vamos a ver. De hecho, con eso vamos a cerrar el video de hoy. Entonces, vamos a rápidamente a iniciar con esta que a mí me parece una muy desafortunada declaración que se haga en un medio que, como ya decíamos en la semana, en otros tiempos sonaba como un medio periodístico mucho más balanceado, mucho más sensato, con un nivel periodístico muchísimo más elevado a lo que ha caído hoy en día. Escucha esto de este personaje Alfredo Figueroa. A ver, yo lo que plantearía, y siguiendo el hilo de Jacobo, es en la Corte se está sufriendo, se está viviendo una de las mayores presiones políticas de las que haya tenido memoria la propia Corte. Sin duda. El golpe que ha habido al Poder Judicial es enorme. El problema que hay con los trabajadores es enorme. El acoso que hay para la ministra presidenta es enorme. Y para muchos de quienes integran esa posible mayoría de 8 votos, que todo mundo sabemos quiénes la podrían constituir, y todo mundo sabemos que hay 3 votos que son de 3 personas que militan en Morena, algunas además de militar en Morena militan en la corrupción, que están ahí y que jamás votarán salvo lo que se les indique a través del oficialismo. Bueno,
mismos a quienes amagan con juicio político, a esos 8. Que han amenazado el día de ayer. Ayer ya les lanzan con, juicio político. Es amedrentarlos, ¿no? O sea, no solamente están haciendo esto, están por otro lado sacando el PT en la Cámara de Diputados la amenaza de juicio político a los 8 ministros y ministras, además de la jueza de Veracruz. Bueno, sí, es México 2024, no se confunda usted. No estamos, esto no es la historia de cuando solamente está Saludowski en la televisión. Es México 2024. Y aquellos que llegaron al poder llamándose a sí mismos progresistas tienen comportamientos cercanos al fascismo, en algunos de los casos que están planteando. Alto ahí, ¿qué es fascismo para...? Pues es Carmen, esta lógica de la que ya hablaba Jacobo. Es en que donde ellos son, es una palabra pero cuando ellos se sienten los responsables del único pueblo que hay, cuando ellos se sienten los depositarios de la única moral que hay, del único pueblo que hay, de la única interpretación que hay, sin entender que son representantes del 54% de la ciudadanía de este país, se colocan en una concepción del mundo que se acerca al fascismo y no al proceso de estados democráticos de derecho que ha sido una lucha muy importante del siglo XX. Bueno, ahí lo voy a dejar y sobre todo, mira, quiero que observes el rostro de este personaje, cómo se ve este enojo. Este personaje que se dice a sí mismo un analista político, lo que está haciendo es analizar, entre comillas, desde las vísceras. Él está muy enojado y desde luego él es un férreo defensor de el actual poder judicial, este actual poder judicial que sobra explicar y decir todo lo que le ha costado a México y no en función, no estoy hablando de lo que cobren los ministros y los fondos que tienen y los lujos, no, estoy hablando en función de justicia. México, si en gran medida es un país que se le ha visto como un país muy corrupto a nivel mundial, es en muy buena medida gracias al poder judicial que tenemos hoy en día. Y este poder judicial que ahora se le intenta reformar, se le intenta cambiar, pues está en esta lucha de poder por conservarse a sí mismo y más allá de sus privilegios como individuos, de estos jueces, ministros y magistrados, sino porque las conexiones con los poderes fácticos que han hecho y deshecho en México a su antojo, al menos en los últimos 30 años, pues ese poder judicial está ya con los días contados. Y entonces la respuesta, la lucha, hoy en día está por todas las vías y lo estamos viendo a un nivel muy alto. Yo todavía no quiero decir que es el máximo nivel. El máximo nivel sería que ya tal cual quieran destituir a Claudia Sheinbaum y suspender por completo el poder legislativo. Eso ya sería, ahí sí estaríamos en una pérdida de Estado de Derecho. Ahorita simplemente se les está reformando para cambiarlo y esto implica barrer con todos los jueces, con todos los ministros, con todos los magistrados, para que si ellos quieren y se consideran como personas que pueden ganarse la confianza de la gente, se puedan hasta la mismísima Norma Piña ir al proceso y decir, yo creo que con lo que yo he trabajado, mi trabajo me sustenta para que la gente me elija para seguir en este puesto. Lo que pasa es que saben que eso ya va a ser un imposible. Y entonces ahorita vemos la lucha desde el Poder Judicial, pero también vemos la lucha mediática. Ahora, a lo que voy en este video, ya se está llegando a una exageración discursiva que si uno no conoce exactamente los términos, pues sí tiene la estridencia, ¿no? Entonces sí vemos la cara de este tipo totalmente desfigurado, totalmente enfadado, pareciera que él está directamente perdiendo algo y utilizando estas definiciones, hablando del fascismo, vamos a ver exactamente qué es, aquí encontré una buena definición de fascismo, vamos a ver exactamente qué es el fascismo para ver si realmente aplica a lo que está este energúmeno diciendo. Aquí esta definición dice tal cual: el fascismo es una ideología, movimiento político y sistema de gobierno
totalitario de extrema derecha que se opone a la democracia, el comunismo, el liberalismo y la internacionalización. Defiende la superioridad de la raza y la patria y la necesidad de emplear la violencia contra los que considera enemigos de la nación. Los regímenes fascistas han tenido rasgos personalistas, militaristas y corporativistas. Bueno, mis amigos, es simplemente darnos cuenta de la definición para ver el absurdo en el que ya están cayendo buena parte de estos opinadores mediáticos aferrados a lo que ya está de salida en México, que es el sistema político que a ellos les gustaba mucho, donde ellos estaban muy cómodos fingiendo que eran críticos, pero haciendo el juego para que todo funcionara bien, tanto para ellos como para el gobierno y desde luego, excepto para la mayoría de la gente, el pueblo mexicano, que simplemente veíamos cómo sucedían las cosas. Eh, yo pregunto, ¿Morena se opone a la democracia? La misma Morena que ya ha ganado por segunda ocasión las elecciones de una manera abrumadora, y no como en los tiempos del PRI, de una manera abrumadora, que es un sistema de gobierno, es un partido con una ideología que puede llevarse bien compartido con países que se dicen todavía hoy en día comunistas o con países de izquierda, así como también con los Estados Unidos, compartido con países tradicionalmente vistos como lo opuesto al comunismo. No hay ningún problema. Un gobierno que ya nos ha demostrado en estos 6 años que ya hemos experimentado a Morena como liderazgo en la presidencia, un gobierno liberal donde los derechos de las personas en estos 6 años han avanzado, creo yo, más que nunca antes. Un gobierno abierto a la internacionalización, que contrario, por ejemplo, a un candidato en los Estados Unidos que quiere cerrarse ya todo, que sea nada más todo fabricado en mi país y que impuestos a todos los que quieran venir a vendernos de otros lados. No, al contrario, México sigue muy abierto, cada vez más inversión extranjera directa. O sea, aquí, contrario a defender una superioridad de raza, se está hablando en contra del racismo. No se ejecuta métodos violentos de represión y no es por el discurso. O sea, ya lo constatamos en estos últimos 6 años. Ya no ha habido esos episodios que históricamente en México sí existen de otros gobiernos. Entonces, ¿dónde está? Ellos consideran violencia el hecho de que tanto el presidente, ahora, antes el presidente, ahora la presidenta, que hayamos personas en medios chiquitos, grandotes, medianos, que seguimos siendo una minoría mediática, les digamos directamente, los pongamos en evidencia, como lo hago en este caso con este sujeto de Figueroa, para dejar expuestas las cosas tan absurdas que ellos esgrimen como argumento, cuando lo único que están haciendo es sacar todo su odio, porque, y repito lo que dije al principio, yo no dudo que estos personajes tengan muy buena capacidad de análisis, muy buena capacidad de crítica, pero en este caso simplemente se les está tocando lo que ellos estaban de acuerdo, con lo que a ellos les gustaba, el sistema de gobierno y todo lo cómo funcionaba incluso para los medios. Con estos personajes se les está alterando y ahora ya no pueden ni siquiera argumentar de manera sensata. Tienen que irse a estos extremos que, en mi opinión, pues ya caen un poquito en el ridículo.
Los regímenes fascistas han tenido rasgos personalistas, militaristas y corporativistas. A ellos les hubiera encantado, realmente encantado, que López Obrador hubiera aprovechado el COVID o lo que tú quieras para decir, bueno, yo voy a extender mi gobierno este otro sexenio. Incluso puedo yo pensar que si se le hubiera ocurrido a López Obrador hacer una propuesta de un segundo periodo, hubiera tenido un muy buen apoyo popular, pero no lo hizo, no lo hizo. Entonces, estos personajes queriendo endilgarle al gobierno de la 4T, al gobierno de Morena, definiciones como fascismo, pues les hubiera encantado esa situación, pero la realidad es muy, muy diferente a lo que estos personajes plantean y desgraciadamente siguen envenenando a un sector de la población que los sigue escuchando y les sigue creyendo y siguen asumiendo lo que estos personajes dicen como la verdad, cuando lo que nos estamos dando cuenta es que medios, opinadores, que en otros tiempos a lo mejor pudieron sonar sensatos, pues hoy en día, como dice el dicho, ya les sacaron sus colores. Y desde luego, el siguiente sí que no nos extraña en lo más mínimo. Este es Claudio X González, que el día de ayer publica este tweet donde dice qué cierto, qué cierta era eso de un peligro para México. A menos de un mes de tomar posesión, la administración de Claudia Sheinbaum ha quedado marcada como autoritaria, inepta e insensata. Está destruyendo democracia, libertad, derechos, instituciones y confianza a una velocidad récord. Esto lo dice Claudio X González, que bueno, pues creo, en mi opinión, que ya es un caso perdido este personaje, un tipo que seguramente cada vez está quedando más solo, más aislado y se va acercando a este extremismo donde desde luego ya tenemos muy bien ubicado a Pedro Ferriz de Con y pues para allá va, para allá va a paso acelerado, personajes como Claudio X González y a lo mejor ahí se encontrarán con otros personajes como Alasraqui, como Alfredo Figueroa, como bueno, algunos más que tú conoces y que, bueno, no es que nos hayan hipnotizado para decir ellos mienten, ellos están mal. No, simplemente hay que tener un poquito de sensatez y análisis, capacidad de análisis para darnos cuenta qué tan desviados ya están estos personajes de la realidad y que siguen hablando con las vísceras y bueno, yo nada más antes de dejarte ya con el video de esta mañanera del día de hoy de la presidenta Claudia Sheinbaum en función de Claudio X González, pues decir si así sigue la oposición, si no surgen nuevas voces sensatas, pensantes, analíticas, serias, profesionales, pues no, ese sector de la oposición, probablemente un pequeño reducto se irá volviendo cada vez más extremista con los peligros que eso implica, pero esperemos mantenerlos a raya, controlados y afortunadamente que México vaya mejorando. Ojalá, por ejemplo, en esta cuestión del Poder Judicial, yo espero que las cosas se hagan bien. Me gustan los conceptos, me gustan las ideas, seguramente son muy mejorables, seguramente a la primera no va a salir del todo bien, habrá que mejorarlo para la siguiente elección, pero espero que a mediano plazo dé frutos y desde luego México cambie ya ese rostro de un país de impunidad y de corrupción en la cuestión del Poder Judicial. Y bueno, me despido de ti, te dejo con este segmento que es realmente muy, muy, ¿qué decirlo? Muy valioso, muy divertido, muy interesante ver cómo Claudia Sheinbaum le respondió hoy mismo, esta mañana,
a Claudio Espis González. Que pases un muy buen fin de semana. Mi nombre es José Amero. Nos vemos en la siguiente. Disfruta aquí a Claudia Sheinbaum. Bueno, el señor Claudio X González, a ver si le pones lo que dijo Claudio X González. ¿Qué cierta es eso de un peligro para México? A menos de un mes de tomar posesión, la administración de Claudia Sheinbaum, el @ que uso en mi red, ha quedado marcada como autoritaria, inepta e insensata. Está destruyendo democracia, libertad, derechos, instituciones y confianza a una velocidad récord. Bueno, yo me reuní hace poco con empresarios estadounidenses, mexicanos. Me estoy reuniendo con varios empresarios que tienen proyectos en el país. La próxima, yo creo que de esta a la otra semana, presentamos el Consejo de Relocalización y Desarrollo Regional. Hay buena relación con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Me invitaron a la reunión de, ¿cómo es? El de personas de negocios. ¿Cómo se llama el comité este? Consejo Mexicano de Negocios. Ahora, ¿quién es Claudio X González? A ver, pon la foto. Aquella de... Hay otra mejor, donde están sentados en una mesa, a ver si la encuentran. O sea, es el jefe del PRIAN. Es un junior, pues. Porque es hijo de papi, además. Porque el papá levantó una empresa. Estuvo su papá ahí en la reunión en Palacio Nacional. Inclusive salió contento de la reunión, dijo que veía mucha prosperidad para nuestro país. Entonces, de ahí viene pues esta campaña. Yo diría que es un junior tóxico. Porque miren, vean el resultado de esa reunión. O sea, él comanda al PRIAN. Ahora quiere comandar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero no se lo recomiendo. Miren el resultado que tuvo el PRIAN en la elección del 2 de junio. O sea, junior, porque pues habría que preguntarle. O sea, lo único que creó fue Mexicanos por la Corrupción. Que por cierto, aquí el presidente denunció de dónde venía el financiamiento. Pero uno diría, bueno, pues es que no. Tocó al PRIAN y se convirtió en la peor votación de la historia, con Alito y Marco Cortés. Y Zambrano, que perdieron el registro. Entonces ahora quiere comandar esta campaña de la presidenta es una autoritaria. No. ¿Qué estamos haciendo? ¿Y por qué están tan molestos? Aprobando las reformas que planteó el pueblo de México. Pero ayer estaban especialmente molestos porque el Tribunal Electoral dijo que debe continuar la elección, porque el INE sacó un comunicado diciendo no hay barreras para que continúe la elección de las y los jueces, magistrados y ministros. Y luego, para colmo, el Consejo de la Judicatura, que coordina la ministra presidenta, ya les dijo a los jueces es hora de levantar el paro, y si siguen en paro, pues les vamos a descontar sus salarios. No, pues sí están un poco molestos. Pero lo que demuestra esto es que el pueblo de México está fuerte y nosotros somos representantes del pueblo. ¿Quién nos eligió? El pueblo. ¿Qué estamos haciendo? El mandato popular. Ahora, autoritarismo, pues ¿de dónde si se pueden manifestar libremente? Están en todos los medios de comunicación hablando. Si se hace un balance de los que hablan a favor de la reforma al Poder Judicial y los que hablan en contra, si se hace un balance de los que dicen presidenta autoritaria y los que dicen no, pues como que hay que ponerlos en el balance para ver. Entonces, ¿dónde está que se acabaron las libertades en México? No, es que, pues sí. Entonces este personaje, el junior tóxico, pues ya que cada quien vea con quién decide juntarse.